Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Hay males emocionales sumamente esclavizantes para nuestro corazón. Uno de ellos es la depresión. Hoy quiero mostrarle huellas de libertad para ser libre de la depresión. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez su ánimo estaba tan decaído que le tomó mucho tiempo incorporarse a su vida con renovadas fuerzas de nuevo? ¿Suele usted o le ha pasado que se derrumba emocionalmente cuando las cosas marchan mal? ¿Se ha sentido completamente prisionero de una tristeza profunda que lo lleva a desear incluso acabar con su vida? ¿Alguna vez se quedó completamente bloqueado, sin deseos de salir, de hablar con nadie, sin deseos de trabajar? Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, podemos concluir que todos tenemos potencial para ser atrapados por la depresión. Desde esa sensación de desencanto y angustia que es causado por cosas que no resultan bien en la vida, hasta escenarios de absoluto decaimiento emocional que afectan aún nuestros grados de actividad diaria, todos podemos ser atrapados por la depresión. La Real Academia Española define la depresión como acción y efecto de deprimir o de deprimirse, pero también, tratando de darnos ellos una perspectiva psicológica, la definen así. Dicen que es síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Interesante definición, pero preguntémonos, ¿cómo identificar si es que nosotros estamos siendo atrapados por la depresión? En primer lugar, permítame señalarle que cuando entramos en un letargo emocional que nos incapacita para afrontar los desafíos de la vida, las cosas cotidianas, debemos prestarle atención porque esto puede estarnos indicando un problema de depresión. También cuando el decaimiento emocional llega a ser una pausa ocupacional, es decir, hay gente que dejan los trabajos, se alejan de sus negocios, persisten ellos en procurar descanso sin que esto sea sumamente necesario. También, mire, cuando pasamos casi de manera automatizada de un grado de tristeza que debiera ser normal a un quebranto emocional severo, esto debe indicarnos algo. Deberíamos nosotros prestarle atención si es que usted va de la simple tristeza a una severa situación de quebranto emocional, préstele atención. También cuando nuestra voluntad queda sujeta a las emociones, que usted ya no siente voluntad de levantarse, ya no siente voluntad de atender las situaciones que para otros siguen siendo necesarias e importantes, entonces su voluntad quedó sujeta. Esto debe estarle indicando un problema de depresión, muy probablemente. Mire, si usted suele experimentar una tristeza desproporcionada, aún sin razones, que la desencadenan, que podrían, por así decirlo, justificar su condición emocional, pues hay que prestarle atención a esto. Y finalmente, otro rasgo que quisiera compartirle es, si mire, bajo cierto grado de presión emocional, su rendimiento personal se ve alterado y usted apenas le llegan emociones, ya llega tarde al trabajo o se quiere ir temprano y lo hace, no le importa correr aquel riesgo, pues, y si usted ya está siendo casi anulado, préstele atención a todos esos rasgos porque podrían estarle diciendo que usted tiene un problema de depresión. Y quiero compartirle cómo lo ven algunos expertos. Para la psicóloga María Cecilia Betancourt, que es una experta en psicoterapia de familia y a nivel personal, ella dice que para entender la depresión es necesario tener en cuenta factores asociados con la personalidad
y con acontecimientos externos. Y en su libro Mañana será otro día, Psicología para la Vida, esta autora nos dice que los factores que estamos mencionando, esto de los acontecimientos externos y de la personalidad, no implican que una persona necesariamente tenga que padecer la depresión o que no pueda salir de ella. Y preste atención a lo que ella señala en su libro. Dice, porque el ser humano posee todas las capacidades para hacer de su vida lo que él decida. ¿Qué le parece este comentario? De hecho, para la mayoría de especialistas dedicados al estudio de la conducta humana, la depresión es vista como una patología, es decir, como una enfermedad. ¿Qué piensa usted al respecto? Para el caso Ángel Aguirre Bastán, experto, escritor de libros sobre la etnopsicología, le llama él, y etnopsiquiatría, y en una de sus obras, este hombre señala que la depresión, dice él, es un hecho universal que se manifiesta automáticamente, o más bien sintomáticamente, a través de las formas concretas de lo que él llama el particularismo cultural. En otras palabras, está diciendo que tiene diferentes manifestaciones según la cultura a la que nosotros nos debemos, en la que hemos sido formados. Pues esto es como lo ven los expertos, pero en Huellas de Libertad siempre queremos filtrar nuestros temas por medio de la palabra de Dios, ver la perspectiva de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra acerca de la depresión? Le invito a que se quede conmigo. Al regreso tendremos la perspectiva bíblica de la depresión. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Nuestro tema de hoy en Huellas de Libertad es la depresión. Una situación emocional que realmente puede convertirse en una verdadera cárcel que tome nuestras vidas y la lleve a consecuencias aún funestas. Pues queremos dejar en su corazón los pensamientos de Dios, la perspectiva de Dios acerca de la depresión, porque la palabra del Señor nos muestra que aún hombres que fueron usados bajo el poder del Espíritu Santo en la antigüedad, experimentaron momentos de depresión, momentos tales de angustia que ellos dejaron ver la vulnerabilidad que los hombres tenemos frente a un problema como este. En primera instancia quisiera citar el caso de Elías, un hombre que a pesar de haber obtenido gran victoria delante de Dios, frente a los profetas de Baal, quizás usted ya conoce los detalles, por causa de una amenaza que se da en el ambiente en boca de Jezabel, que ofrece que le va a dar muerte tal y como él le había dado muerte a los profetas de Baal. Entonces la Escritura nos describe un ambiente de depresión en el que Elías se vio encerrado. Le quiero leer lo que dice la Escritura en 1 de Reyes 19:4. Refiriéndose a Elías, dice lo siguiente: caminó todo un día por el desierto. Esto fue después de aquel episodio en el que a un fuego del cielo había descendido para honrar la representatividad que Elías tenía delante del pueblo de Israel, y Dios le había dado respaldo, pero a pesar de esa victoria, cuando él se sintió amenazado, huyó de Jezabel. Y la Escritura dice, caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Fíjese usted. Y dijo él, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces, ¿qué podemos observar de este contexto bíblico? Que la depresión es llegar a un punto de quiebre y desesperanza
por una amenaza que viene a nuestras vidas. Hay personas que entran en depresión porque llegan a una situación que ya creen no soportar y que si les despidieron en su trabajo, dicen no voy a poder con esto, o si una relación se echó a perder, también asumen que ya no podrían seguir con su proyecto de vida. Esto fue lo que sucedió con Elías. Este hombre de Dios llegó a un punto en el que por causa de la amenaza que había sido decretada contra él se sintió en apremio y sucumbió aún al deseo de morirse. Él expresó delante de Dios este deseo y así nosotros podemos vernos encerrados por una depresión que es llegar a esa desesperanza, a un punto de quiebre y desesperanza en la que creemos ya no poder seguir adelante. En segundo lugar, la depresión no solo tiene que ver con esta desesperanza, ese punto de quiebre de sentirnos bajo una amenaza de gran apremio, sino también que la depresión es un quebranto emocional de alto impacto. Recordemos la vida de Job. Job que fue probado, Job que fue sometido a una tensión de todo tipo y sobre todo emocional por causa de las pérdidas que experimentó en su vida, pues la Biblia nos cuenta que Job aún maldijo el día de su nacimiento. Capítulo 3, versículos 3 y 4 registran este episodio en la vida de Job. Que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Mire usted cómo Job estaba siendo afectado. Un alto impacto emocional se había dado desde lo interno en la vida de Job, al punto en el que él decía, yo mejor hubiera muerto desde que nací, o mejor ni siquiera hubiese nacido. Así que la depresión es quebrantamiento emocional de alto impacto que puede detener nuestra productividad, puede detener nuestras capacidades de vida. Y por último, permítame decirle que la depresión es intenso abatimiento del alma. Es esos momentos donde estamos tan abatidos, estamos tan acongojados, tan complicados en nuestro ser interno que el alma se siente completamente rendida frente a las situaciones de la vida. Uno de los episodios que describen a alguien que estaba siendo abatido a más no poder está en el capítulo 42 de Salmos. En el versículo 3, el salmista se describe a sí mismo de esta manera: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Mire usted el cuadro de vida que este hombre estaba viviendo. Llorando, según lo que él dice, con lágrimas de día y de noche. ¿Alguna vez usted ha estado así, con un intenso abatimiento del alma, que usted siente que no puede salir de aquella condición, que nadie puede referirse al tema que a usted le entristece porque de inmediato hay lágrimas en sus ojos? Pues que así es la depresión. La depresión es un intenso abatimiento de nuestro ser interno. Así que 3 cosas le he señalado de este problema emocional que puede atrapar nuestros corazones. Primero, que la depresión es llegar a un punto de quiebre y desesperanza por causa de una amenaza que hay contra nuestra vida, contra lo que nosotros somos o representamos. También la depresión es quebrantamiento emocional de alto impacto que puede llevarnos a nosotros a un completo detenernos frente a la vida, pero también es intenso abatimiento del alma. Quédese con nosotros porque al regreso me gustaría compartir huellas de libertad que usted y yo podemos asegurarnos de ir por ellas para ser libres de la depresión.
La depresión es un problema que la Real Academia Española define como acción y efecto de deprimir o deprimirse, y que desde el punto de vista psicológico la definen como síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces hasta con trastornos neurovegetativos. Pero desde algunos contextos bíblicos podemos nosotros reiterar que vemos hombres como Elías, hemos mencionado a Job, podemos recordar incluso a Moisés, que se deprimieron, y viéndolo así a través de la perspectiva bíblica, la depresión es llegar a un punto de quiebre que nos hace sentir desesperanzados. También es quebrantamiento emocional de alto impacto, como sucedió con Job, que él decía, yo mejor no hubiera nacido, y es un intenso abatimiento del alma que puede traer lágrimas, puede traer encierro, puede llevarnos a situaciones críticas en la vida. No obstante, la pregunta más importante para nosotros es, ¿cómo ser libres de la depresión? ¿Cuáles son las huellas de libertad que Dios nos ofrece por medio de su palabra, que encontramos en Jesús para tener libertad de la depresión? Me gustaría compartir al menos 3, por supuesto, habrían y hay muchos otros recursos de los cuales hablar, pero permítame compartirle estas 3 huellas de libertad que sé que pueden ser muy útiles para usted. En primer lugar, busque ayuda de inmediato, no pase por alto su condición emocional. Yo le aconsejo, no esté usted, si está percatándose de un estado de depresión en su vida, pasándolo por alto, evadiendo, asumiendo que eso no debe tratarse. Hay que buscar ayuda de inmediato. De hecho, hay gente que debe buscar ayuda ahora mismo y no estar postergando su condición emocional. Quiero tomar como ejemplo para esto a Jesús, nuestro Salvador. Mire usted que Él, estando en uno de los momentos más críticos de su vida, nos lo describe Mateo 26:38 de la siguiente manera. ¿Cómo lo vivió Jesús? Él dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo a los discípulos, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Qué le parece esto a usted? Vemos en el ejemplo de Jesús, aún en su condición humana, aunque Él era totalmente Dios, que Él no negó su estado emocional, que Él no lo pasó por alto, que Él no dijo, yo voy a poder con esto, más bien buscó compañía y apoyo. Así que, insisto, busque ayuda, vaya prontamente donde alguien con quien usted puede hablar, y si está sintiendo, esto es especialmente necesario para aquellas personas que han estado pensando en acabar con su vida, que han estado pensando que su vida no tiene ningún valor. Si ese es su caso, no lo deje para mañana. Haga algo hoy mismo. Segunda huella de libertad que usted y yo podemos tomar en Jesús es la siguiente. Deposite totalmente su confianza en el Señor, en Jesús, para recibir paz. Me gusta que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, mientras estaba reunido con ellos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Si usted proclama fe en Dios, debe recordar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es merecedor de absoluta confianza. Solo en el Señor usted y yo podemos encontrar los recursos para tener paz. Así que, por favor, tome en cuenta este consejo. Deposite totalmente su confianza en Jesús para recibir paz interior. Si usted dice confiar en Dios, pues vaya a los pies de Cristo, su Hijo amado, y confíe en Él, que Él puede ministrarle paz. De hecho, Juan 14:27 nos recuerda las palabras de Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así que hay que correr prontamente a una relación estrecha con Jesucristo para que Él nos dé su paz y nos ministre esa paz en nuestro ser interno.
Así que nuestras huellas de libertad hasta ahora es: busque ayuda inmediata, no pase por alto su condición emocional, también deposite totalmente su confianza en Jesús para recibir paz. Y por último, tome un proceso de sanidad del quebrantamiento que usted lleva adentro. Busque de Dios, pero también, si es necesario, usted actívese en un proceso que le permita ser sanado. Hay algunas heridas del alma que requieren de tiempo, que requieren de proceso, que requieren de ayuda con personas que están calificadas para sentarse con nosotros, aconsejarnos, orar por nosotros. Usted debe tomar un proceso de sanidad de su quebrantamiento. En Isaías capítulo 61, versículo 1, el Señor nos dice acerca de la sanidad del corazón: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Está usted herido? ¿Está usted o fue usted maltratado durante su infancia, en su adolescencia o incluso ahora mientras usted es una persona adulta? Pues en Jesús usted, con la ayuda de alguien más, puede tomar un proceso de sanidad de ese quebrantamiento que ha persistido con el paso del tiempo en su corazón. 3 huellas de libertad le he indicado, le invito a que oremos. Debemos buscar ayuda inmediata y no pasar por alto nuestra condición. Jesús mismo lo hizo. En segundo lugar, deposite su total confianza en el Señor para que Él le dé paz. Y por último, le he aconsejado: tome un proceso de sanidad de su quebrantamiento. Le invito a orar. Señor, nos ponemos de acuerdo para declarar que en ti está la paz que necesitamos. Y si hemos de buscar ayuda inmediata, Dios, danos el carácter y danos la voluntad para ir a buscar esa ayuda donde esta, Señor, puede ser otorgada a nuestras vidas. Oramos, Padre, para que nos ministres por medio de Jesucristo esta paz interna que Él dijo que es capaz de darnos. Y también, Señor, te pedimos que en los casos que sean necesarios podamos tomar un proceso para sanarnos de todo quebrantamiento interno, toda tristeza que ha estado ahí en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos la pista y juntos descubramos huellas de libertad.